ser rechazado por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Cuando estamos en un círculo social que de pronto tienen mucho dinero y yo no tengo tanto dinero, vamos a tener ese miedo de que me rechacen porque no tengo estudios o porque no tengo una carrera, un diplomado o porque no sé mucho de Biblia en la iglesia. Por ejemplo, miedo a que nos rechace Fiverr porque yo no sé tanto de Biblia y él sí sabe mucho. Pues eso es mentira, pero yo estoy diciendo pues un ejemplo. Entonces no puede pasar en la iglesia. Yo no sé nada, yo no sé nada. O que yo quiero ser parte de algún ministerio, pero como no sé enseñar a los niños, entonces no doy el paso a decir es que quiero porque me da miedo que me rechacen. Por ser honesto, por ser íntegro, por tomar buenas decisiones. De hecho, pasó en nuestra congregación, a varias personas les ha pasado que les han dicho haga las cosas así, ellos han dicho no voy a hacer las cosas así. Juanjo fue uno de ellos, gracias a Dios no le quitaron el trabajo, pero él dijo no lo voy a hacer, pero seguramente hubo un temor cuando le dijeron tenés que hacer esto así y decir que no fue así. O sea, básicamente le estaban diciendo que dijera mentiras. Ustedes se imaginan el susto por no decir no, es que no voy a hacer eso. Si le van a decir es que eso es su trabajo, tiene que hacerlo, pues el susto de que lo echen y uno necesita, ay señor, es que yo necesito el trabajo, tú sabes mi corazón, pero voy a decir mentiras, pero tú conoces que no, que es que yo necesito el trabajo, tú conoces mi condición, eso no aplica. Y miedo a que nos expongan, el miedo a que cuenten de pronto cosas, a que de pronto en una consejería digamos que estamos pecando con algo, tenemos una lucha y que eso salga a la luz, porque hay pecados que son vergonzosos, porque nos da vergüenza exponernos. De hecho, cuando somos esposos y nos exponemos al desorden del otro, a lo que no le gusta al otro, en el inicio es bien difícil. Entonces siempre hay temores que nos amarran, que nos persiguen. ¿Y por qué tememos al hombre? Una pues de las experiencias pasadas, cosas que nos han pasado y que han hecho que esos temores se arraiguen. El orgullo, como le decíamos ahorita, justamente el hecho de querer hacerlo bien para mostrarme, para que la gente me exalte, me alabe. También una perspectiva basada en la necesidad de otras personas, en la necesidad de aprobación, que me estén diciendo, ay, lo hiciste muy bien, está súper bien. Eso, miren que uno no creería, pero es tener temor, el temor a no ser reconocido. Una perspectiva equivocada de lo que merecemos, en decir, no, es que yo merezco todo lo que tenemos. Y realmente la palabra nos enseña que no merecemos nada, merecemos la muerte porque nuestros corazones son engañosos y somos pecadores. Entonces el Señor nos ha redimido y realmente no merecemos nada, pero el Señor nos ha regalado una gracia que por medio de ella somos justificados, pero que realmente nuestro pensamiento debería ser no merecemos nada y por gracia hemos recibido. Entonces, ¿qué dice la Escritura sobre esto? ¿Qué dice la Escritura sobre el miedo? Entonces ¿quién me ayuda con Génesis 3, 6, 10? Eri me ayuda. Eri con Génesis 3, 6, 10. Cristiano Caro con Lucas 12, 4, 5. Cristina con Proverbios 29, 25. Fay con Romanos 8, 35 y 38, 39. Y mi esposo con 1 Juan 4, 18. Empezamos con Eri si lo tiene. Génesis 3, 6, 10. Mi versión en Dios habla hoy, dice, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopló el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí.
Entonces vemos que Adán tiene vergüenza y su esposa tiene vergüenza y tuvieron miedo. O sea, literal le dicen a Dios, tuvimos miedo y nos escondimos porque teníamos miedo de que nos vieras desnudos o que sentimos vergüenza. Entonces vemos que de una u otra forma el resultado del miedo en Génesis es justamente que desde la caída, o sea, desde ahí empieza el miedo y el temor en el hombre. Vamos a Lucas 12, 4, 5. ¿Tiene Cris o Caro? Yo. Queridos amigos, no teman a los que quieran matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién deben de temer. Teman a Dios, quien tiene el poder para quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Entonces, si ven, el temor nos amarra, o sea, nos hace la vista corta, no podemos ver más allá. Entonces, el temor nos ciega y no nos deja ver la esperanza que realmente tenemos en el Señor y a quién debemos de temer. Seguimos con el siguiente, Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Súper. Justamente era lo que les decía yo ahorita, nos amarra, el temor nos amarra. ¿A cuánto el miedo no los deja hablar en público? Literal, como decía ahorita fue ahí con Cris. Si a Cris lo ponemos a hablar en público, se puede paralizar, desmayarse. ¿Cuántas veces hemos dejado hablar del Señor justamente por el miedo y no lo hacemos? O sea, simplemente ahí no, me dio mucho miedo. Lo pensamos, lo voy a hacer, pero al final no lo hacemos. Y para tomar decisiones, y eso aplica para todo. El miedo amarra, paraliza. Primera de Juan 4:18. Dice, No, en el amor no hay temor, sino en el perfecto amor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Pero claro, cierto, no podemos amar. Bueno, vemos que el amor no es compatible con el temor. Yo sé que más adelante vamos a tratar justamente el tema del temor al Señor. Hoy estamos hablando del temor al hombre, pero en el temor al hombre no hay compañía, o sea, no se puede combinar el temor al hombre con el amor al hombre. Usted teme a su jefe, usted no puede temer y amar a su jefe al mismo tiempo. Usted lo teme, usted le teme, lo quiere o lo odia. Pues ahí ya metemos el tercero, ¿cierto? Pero realmente el amor con el temor no es compatible. Si usted tiene una relación que es tóxica y cree que ama, pero realmente está lleno de temor, realmente usted no ama. El amor no puede ser puro, no hay amor, hay temor. Romanos 8:35, 38, 39, Juan. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchachos, y leyendo esta última, realmente el temor minimiza a Cristo. El temor le quita la posición a Cristo, porque miren, nosotros decimos, ni la vida ni la muerte podrá separarnos de Dios, pero el temor nos aparta del Señor, porque el temor nos aleja, nos quita la visión, nos paraliza, entonces nos quita la esperanza, y nuestros ojos no van a ver al Señor si tenemos temor. Un temor muy normal en las mamás es que tengamos miedo a morirnos y que nuestros hijos queden solos. ¿Y eso qué significa? Que nuestra vista no está puesta en el Señor. Nuestra vista está puesta en lo que nosotros podemos hacer por nuestros hijos, en lo que no podrían hacer ellos si no estamos, pero nunca vemos al Señor glorioso,
sabiendo que Él es soberano y que Él cuida a nuestros hijos. Entonces miren el temor como realmente le quita la posición a Cristo y lo que realmente Él representa. Un Dios soberano, un Dios que genera esperanza y un Dios en el que se echa al fuera el temor y que realmente esta palabra de ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Cristo. Hay que pensarla muy bien si realmente esa palabra es real en nuestras vidas. Hay que pensarla. Entonces, no sé si puedan reconocer, les voy a mostrar una serie de imágenes y me gustaría que participaran, si se saben la historia, obviamente. Pero para que miremos. Esta imagen es de los espías que fueron a la tierra prometida. No sé si alguien tiene esa historia en su cabeza o por qué se generó el temor. ¿Alguien sabe? Porque vieron hombres muy grandes, gigantes. Pero hubieron dos que no tuvieron miedo. Eran 12. Y hubieron dos que no tuvieron miedo y ellos dijeron, vamos a temer al Señor, vamos a creer en el Señor, porque de hecho el temor al Señor viene con esperanza y con creencia en el Señor, con fe. Pero los otros 10 dijeron, ay no, eso está muy horrible. Pues hay gente muy grande, eso no se va a poder, entonces el miedo los paralizó, el miedo no los dejó creer en la promesa del Señor, no temieron al Señor, temieron a lo que se estaban enfrentando y hasta ahí llegaron. Muchachos, hasta ahí se quedaron estos muchachos. Obviamente continúa la historia, pero por ese momento no entran a la tierra prometida por el susto y el miedo de esta gente. Esta es muy fácil. Cristina, ¿qué pasó aquí? Esa es la de David y Goliat. Inconfundible. ¿Qué pasó? ¿Cómo se representa acá el miedo? Si de pronto tienes la historia en la cabeza. Pero, pues, David con el gigante. Pero David no pensaba tuvo como- miedo. No, David temía al Señor y llega a enfrentar a Goliat, pero antes de, el pueblo estaba muerto del miedo, porque no sabían cómo enfrentar a Goliat. O sea, era imposible vencerlo. Ya se había enfrentado con varios, de hecho, y ninguno no podía derrotar. Entonces el pueblo estaba miedosísimo diciendo, fue pucha, ¿qué vamos a hacer? Y llega David, el insignificante, el chiquitico, y dice, bueno, en el nombre de Dios, yo realmente ese pelado, yo no sé si tendría miedo, pero no, como que ni se le pasó por la mente, porque él se enfrentó y murió Goliat. Entonces vemos el contraste de cómo en la tierra prometida se sellan de miedo con Goliat. David continúa, no se paraliza por el miedo y el Señor cumple su propósito. En el primero, el propósito no se cumple. Ahora vamos con este es, yo sé que es muy difícil, pero este es Saúl y David. Fire, ¿qué pasó con Saúl y David? ¿Cuándo tuvo Saúl miedo? No David. Pues yo creo que David tuvo mucho miedo en muchas ocasiones. No, pero Saúl le cogió rabia y miedo a David cuando las mujeres del reino de Israel empezaron a gritar que Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Entonces, debido a que el pueblo ya estaba como a favor de David, las mujeres están ya como que no, es que David es más bonito y es más guerrero. Saúl tuvo miedo porque él sintió de que David ya le estaba quitando el trono, que le iba a quitar su reinado. Entonces empiezan esos ataques de Saúl hacia David por parte de simplemente ese cántico que hacen las mujeres. Ustedes son peligrosas. Se llena de temor. Saúl se llena de temor y él dijo, ya se me quitó el puesto. No, y me tienen que alabar a mí. ¿Cómo que van a alabar a David? Me tienen que alabar a mí. Entonces Saúl trata de matar a David. Se crea y se genera el pecado de Saúl. Y se muestra su corazón, que realmente él amaba reinar por las alabanzas de la gente, porque la gente lo tenía en lo alto. Ahora vamos con Pedrito. Don Pedrito, ¿qué pasó con Don Pedrito? David debe saber qué pasó con Pedro, estamos en Semana Santa, nos hemos visto las películas, ¿no? No, ni idea. El que sepa que Erika que hable. O David sabe. Sí, pues el temor con Pedro era como
Pues, a ver, Dios, Jesús, qué pena ahí. Jesús en cierto momento pues le dice que él lo va a negar, pero porque Pedro dice, no, yo, Señor, yo estaré contigo en las buenas, pues así como parafraseando. Estaré contigo en las buenas, en las malas, te seguiré siempre. Y en cierto momento Jesús le dice, queriendo decirle como, o sea, no hables como del futuro, si no sabes lo que puede pasar. Porque le dice que en cierto momento él va a cantar al gallo y tú me negarás 3 veces. Y él, pues como no, yo no sería capaz, y en cierta exposición él decide no negar a Jesús porque su vida está en riesgo. Entonces pone primeramente su vida sobre la vida, o sea, sobre el querer seguir a Jesús, ¿cierto? Y a perder pues su vida. Entonces, el temor ahí, digamos, básicamente es a morir por nuestras convicciones, diría yo, porque pues él decidió negar a Jesús, pretendiendo salvar su vida ante los ojos del Exacto. hombre. Pedro se llenó de miedo porque él dijo, acabaron de crucificar a Jesús, van a crucificar a mí también. Pues no digo que sí, me van a crucificar. Y él decide negar a Jesús. Y si vemos en la Biblia hay un montón de ejemplos como mucha gente se llenó de temor. De hecho, Pilatos se llenó de temor y de presión porque le estaban presionando para que crucificara a Jesús. Y él decide soltar a Barrabás y crucificar a Jesús justamente porque le tenía miedo al pueblo y a la gente que lo estaba presionando para que crucificara a Jesús. Entonces vamos a ver el fruto que produce el miedo al hombre en nuestras vidas. Y una de las primeras es dependencia. Justamente lo que hablaba ahorita Eric al principio, y es que cuando vemos o estamos esperando a que nos alaben, a que nos digan que lo hicimos muy bien, a recibir aprobación, generamos una dependencia a eso, una dependencia a que nos estén alabando y diciendo alabado sea el nombre de Sara, qué bonito canta, Caro, qué chévere, le das clase a los niños, ay, pero qué chévere. O sea, se genera una dependencia y cuando lo pasa, eso va a generar un temor, pero ¿qué está pasando? Si lo hice bien, no lo hice bien, pero ¿por qué? No buscando la aprobación del Señor, sino realmente una aprobación de parte de la gente. Amargura, y como decía Eri ahorita, realmente si vamos a ponernos a fijarnos en el montón de factores que nos faltan o empezamos a compararnos, nuestro corazón se va a dañar, porque obviamente hay mucha gente que puede cantar mucho mejor que yo, puede predicar mucho mejor que Fiverr, puede saber mucho más que todos nosotros juntos. Entonces el corazón, si se va a basar toda una vida pensando en lo que no tiene o en lo que tiene o lo que le falta, realmente su corazón se va a llenar de una nada y de una amargura que se nota. La gente que es amargada se le nota. ¿Por qué creen ustedes que el corazón se puede llenar de cinismo o que un fruto puede ser el cinismo? ¿Qué dice Eri? Que hace rato no habla. De cinismo como sinónimo de qué, hipocresía o qué. Sí. Pero no sé, me lo que estaba tan concentrada. ¿Cuál sería la pregunta como tal? ¿Cómo se refleja el cinismo en nuestras vidas al tener temor? Pues a ver, yo pienso que se vuelve mucho como de apariencia de pronto, de que mostrar cosas que quizá no son y no puedes haciendo el arte de nada material, de ser, de esencia, de como tú decías, por ejemplo, de que tememos mucho al que vean realmente cómo somos. El ejemplo que ponías de cuando en pareja nos confrontan, entonces de salir a la luz lo que realmente los pecados que realmente tenemos. Entonces yo pienso que ahí se vuelve como ese camuflaje de constantemente procurar una perfección que de pronto ni vamos a alcanzar pues en nuestra capacidad humana. El cinismo va amarrado al orgullo, a que nos vamos a volver orgullosos, escépticos,
impenetrables, vamos a crear una barrera, entonces nadie nos puede decir nada porque nosotros somos las Coca-Colas del último desierto, no hay nadie que sea mejor que yo soy la mata del perfeccionismo. De hecho, el perfeccionismo es una muestra de temor, de que tengo miedo a ser confrontado con mis debilidades y con lo que estoy haciendo mal. Entonces a eso se genera el cinismo. Y el descontento es que nada me gusta, nada me parece, la vida es simple, nada es chévere, no hay una esperanza, no hay nada. Básicamente, todas estas cosas yo creo que uno podría identificar qué gente o en nosotros mismos, si realmente estamos llenos de temor. Y como iniciábamos en el inicio, de pronto, valga la redundancia, decimos, no, es que yo no le tengo temor, de no, que me roben, no, que me roben. Pero miren que el temor va más allá a enfrentarnos a ciertas circunstancias, va mucho más allá, tener temor al hombre va mucho más allá. ¿Qué hace el mundo con el temor? Al hombre. Entonces el mundo nos dice, tienes un problema externo, la solución es interna. Tienes un problema con tu cónyuge, la solución es buscar un psicólogo, terapia de pareja, porque es externo, el problema no es interno. Pero el evangelio, ¿qué nos dice? El problema eres tú, el problema es tu corazón, el problema es interno. La solución es externa, la solución es Cristo. Tenemos un corazón dañado, pecaminoso, caído, un corazón de piedra, y la única solución es Cristo justificándonos delante del Padre y haciéndonos santos. No hay nada más. El mundo siempre nos va a ofrecer, si te sientes triste y no realizado, pues busca un coach que te ayude a subir las energías, el ánimo, a que te motive. Tú eres fuerte, tú eres valiente, tú puedes, tú lo puedes lograr, pero realmente detrás de eso es un problema interno. Es siempre el mal del temor. ¿Ustedes creen que es pecado tener en ocasiones miedo? ¿Siempre es pecado? No. Como les decía yo ahorita, hay miedos que son legítimos, hay miedos que cuando uno se va a entrar un soldado a la guerra, pues va a tener miedo porque obviamente va a enfrentarse a una situación difícil, o cuando uno va a entrar a una cirugía. De hecho, ya la última cirugía que tuve, yo lloré horrible y tenía mucho miedo. Mucho miedo, pero horrible. Yo decía, no me quiero morir. Ensimismada, pensando en lo que les decía ahorita a los niños, diciendo, no, me voy a morir, yo no me quiero morir, no, yo no me voy a hacer eso, yo prefiero seguir enferma. Horrible, pues una cosa horrible. Cuando llegué allá, no, ese susto tan horrible, y yo lloraba, y Fer se fue ya, y yo quedé sola y lloraba. Entonces me dejaron el celular y me puse a leer. Muchachos, yo empecé a leer la palabra y me entró una esperanza, de hecho yo no sé si le conté a Fabi, pero tuve un encuentro con el Señor y una experiencia que yo dije, pucha, me llené de una tranquilidad que realmente el Señor me la dio, pero que el temor que tuve al inicio fue pecaminoso, literal. Pues ese miedo fue pecaminoso, porque me ensimismé y solamente pensé en mí y en lo que sentía. Realmente al final, pues el Señor me rescató del miedo. Pero hay unos miedos que son comunes, pero hay otros que cuando, como me pasó a mí, ya es un temor que realmente no pone los ojos en el Señor, ahí es donde pecamos. Ahí es donde pecamos cuando no tenemos para pagar el arriendo o las deudas y nos llenamos de miedo, y realmente las salidas que buscamos es meternos en más deudas, abrir huecos con huecos. Si no tenemos para pagar la universidad, entonces prestemos plata, y o sea, eso es no confiar en el Señor, eso es pecaminoso. Pero cuando yo digo, Señor, pucha, ¿qué voy a hacer? Tengo susto porque tengo miedo, porque ¿qué va a pasar? Pero confío en que en ti hay esperanza, en que en ti todo está seguro y que tú eres soberano. Es diferente esos miedos. En conclusión, tememos al hombre porque realmente no tememos lo suficientemente al Señor. De hecho, no tememos al Señor. Yo creo que hay una brecha bien gigante que aún hay en nuestros corazones. Y entonces esa es la muestra. Esa es la muestra, y eso es lo que mostramos nosotros en todo lo que hacemos, que realmente no tememos al Señor. Entonces dice Eclesiastés 12, 13, 14. En fin,
El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, temamos al Señor. Hoy vimos el temor al hombre y en las próximas clases vamos a ver también el temor al Señor. Entonces no me voy a adelantar qué es el temor al Señor, porque ya alguien tiene ese tema y no es del Señor que yo diga que es el temor al Señor. Me faltaron 2 minutos para terminar, entonces oremos. No sé si May quiere agregar algo o alguien tenga un pensamiento o algo que nos quiera compartir. Pero antes de que oremos y que nos compartan, no sé si alguien tenga la historia de terror. ¿Alguien tiene la historia de terror? Que no sea la de Fiverr. Que ustedes digan, pucha, yo ya tuve un miedo impresionante. De los que no han hablado tanto. Aunque Eri sí tiene la historia de Cristina, una historia ahí. ¿Tú tienes la historia de terror? Pero terror que tengas miedo, que te haya dado mucho miedo. Ah, la que me contaste que te espantaron, pero esa no aplica. ¿Eri tiene alguna historia de miedo? No. ¿Fai tiene alguna historia de miedo? La primera vez que canto solo. David. Creo que la historia de miedo, la primera vez que prediqué, la primera vez que canté solo. Historia de miedo, cada vez que le explicas. Dinos, cuéntanos de ello. De los momentos más difíciles que tiene toda persona es cuando cambia de etapas, cuando finaliza una etapa y va a empezar otra nueva etapa. Pues a mí me pasó cuando el primer día de clases de la universidad, o sea, ese para mí fue pues hoy es ya como una anécdota que uno realmente dice como, pues las cosas pasan y ya después uno puede reírse de ellas, pero en el momento sí ya como ese pánico, ese temor, porque pues yo estaba acostumbrado de tener el colegio a 2, 3 cuadras de mi casa, entonces no tenía que preocuparme por pasajes, tiempos, las personas eran en teoría las mismas, o sea, del sector, digamos que todo era un ambiente muy familiar, y yo pues pocas veces tenía que hacer trayectos muy largos y desplazarme para llegar a otros territorios que eran totalmente desconocidos y fuera pues como de lo familiar que uno dice, y pues entrar a una nueva etapa que ya es muy diferente, en la que digamos es seguir estudiando, pero es digamos un nivel de estudio más alto que requiere muchas más cosas, eso da miedo. Y sumándole pues que digamos ya es muchísimo más lejano a donde uno vive, que la gente es muy diferente, que vas a ser el menor porque te encontrás que ya hay personas muchísimo más grandes que vos y vos apenas pues, o sea, uno cuando está en 11 uno dice, no, como ya estoy grande, pero uno llega ya después como a familiarizar con personas mucho más grandes y uno dice como, uy, realmente uno sí pues es un niño todavía. Y todavía soy niño, pero digamos que ya como que en ese momento sí me dio muy duro. Y obviamente pues la primiparada, eso es algo con lo que uno está muy, o sea, uy, es como ese temor a llegar a un ambiente nuevo y de primer plano como estar donde realmente no estás. Entonces digamos que era el primer día de la universidad en Bello, totalmente desconocido, mucha gente diferente y aparte de eso yo no tenía horario de clases, o sea, eso es otra, ya, llegar a un lugar en el que no conoces y fuera eso tener que exponerte o esperar a que sucedan las cosas porque ni siquiera tenés como esa planeación de lo que tenés, a lo que tenés que enfrentar, entonces digamos que es muy duro. Entonces cuando yo llegué, yo no llegué con horario, entonces me tocaba enfrentar a buscar el salón, a buscar qué hora era de la clase, la primera y todo eso. Y fuera de eso no conocer el territorio, entonces tener que ir a buscarlo. Entonces digamos cuando llegué, no sabía en dónde tenía clases, no sabía con quién era la clase, en qué lugar. Y me tocó pues ahí hablar con la directora del programa
se solucionó eso, listo. Ya iba muy tarde la clase porque empezaba a las 9 y ya era como las 9:30 más o menos. Y fuera de eso, buscar el salón. Entonces, el primer salón al que llego es al semestre 4. O sea, era primera clase de semestre 4 y yo iba para primero. Entonces, entro yo ahí, nos presentamos, todo el mundo ya era familiar, los profesores obviamente conocían a los estudiantes, yo era como uno de los únicos que no conocían, pensaban pues que yo estaba homologando alguna cosa, y cuando ya obviamente me presento, me dicen, es que, pues que vos vas para primero, este es cuarto semestre, entonces creo que tenés que buscar el salón, y obviamente salir de ahí con esa pena, y tener que volver como a buscar otra vez el salón y volver a presentarte porque otra vez vas a llegar, ¿no? Entonces ya empezar ahí. Cuando llego, ya claro, obviamente ya habían empezado clases, o sea, como que toda esa parte da mucho miedo. Y obviamente, pues, eso es digamos que el primer día, pero digamos que la primera semana o cuando te estás adaptando es ese miedo, pues, que tenés como adaptarte, precisamente por eso, porque son etapas que apenas están iniciando, que desconoces y son totalmente nuevas. Digamos que esa fue mi etapa de horror. Para mí fue muy, muy duro porque, pues, por lo que decía precisamente, a uno no le gusta estar exponiéndose ni ser como el ojo y tal. Y no, y lo peor es cuando ya pasó el tiempo, hace como 2 años, y ya en cierto momento estaba en el metro con una compañera y ella era una de las que estaba en esa primera vez que yo entré, que estaba en cuarto. Y me dice, usted es el que entró ahí, sí, y nos reímos tanto, y uno como, chévere, chévere. Digamos que eso, digamos, uno ya ahora se ríe, pero en ese momento, ¿sabes? Como ese pánico puede, y obviamente si uno, viendo como todo el tema que trabajamos, si uno realmente no aprende como a afrontar eso, los fracasos, los miedos, es cuando realmente uno puede dejar de hacer muchas cosas, y obviamente, pues, si lo llevamos al temor al Señor, es cuando ya realmente no encontramos pues como esa luz. Entonces yo creo que son historias cómicas que uno se ríe, pero realmente que si uno no tiene como cuidado pueden ser muy, muy nocivas, diría yo. Y ya. Qué pena no entrar a un salón de cuarto. Uy, no. Y volver a salir, volver a entrar. Ay, no. ¿Quién da más? Yo he tenido muchas historias de miedo. Yo me he pegado unos miedos. Carito está diciendo que ella tiene una historia de miedo que cuando entró a qué. La escuelita de predicadores. Una historia, yo viví una historia de miedo una vez cuando me toca predicar en serio, da mucho miedo. No escuché bien. ¿Cuándo qué? Cuando debemos de predicar en escuelita. Volva buena como le pega yo. Que cuando le toca predicar en escuelitas, que le da mucho miedo. Yo pienso que, o sea, hay algo que a mí me recordó mucho en ese tema a Nancy Moss, y ella en el libro de Mentiras que las mujeres creen, muy bueno, para todos, pues enfocado solo para las mujeres, pero se llama así, y dice que el escenario no ha cambiado, o sea, que el escenario de inicio a fin ha sido el mismo y será el mismo. Y yo creo que con el texto de Génesis lo veíamos, de que Adán tuvo miedo, ¿cierto? Y de ahí pues tomo dos cosas, o sea, la primera, sintetizando un poquito el tema, es que lo que ustedes pues han expresado, de que el temor es natural, es inherente al ser humano, ¿cierto? El temor siempre va a estar presente, y Sara decía algo muy importante, el problema está en que nos dejemos dominar del miedo. Es normal o natural que sintamos miedo porque cada experiencia nueva siempre al ser humano le va a generar un miedo, el enfrentarse a algo que nunca antes ha vivido, el cambiar su confort, o sea, todo lo que sea una experiencia indique una experiencia nueva, eso va a generar temor. Pero lo importante es eso, pues como decíamos, no dejarse bloquear ni vencer de eso. Y lo segundo es que yo decía tan tremendo en la enseñanza que nos acaba de dar Sara, de cómo,
O sea, hablando como desde el enfoque ya de la egolatría, yo creo que ese fue el mismo temor que sintió Satanás, de que no iba a ser adorado igual, de que no iba a ser reconocido igual, de que, o sea, ese ego que tenía y que quería, en lo que yo mencionaba, por ejemplo, de querer ser igual a otro que era superior a él, en lo que hablaba Fiverr, en lo que hablaba Sara de cuando son personas más intelectuales o conocen más que uno de X tema. Entonces yo decía, es real lo que dice Nancy, o sea, el escenario no ha cambiado, o sea, la raíz sigue siendo la misma, Satanás sigue utilizando la misma estrategia, o de pronto cambia el escenario, lo que no cambia es la estrategia, no sé, ya se vuelve un juego de palabras, pero es como eso lo que me hizo pensar, como eso mismo pasa con nosotros ante el temor y ante lo que estamos diciendo, y que normalmente si lo notamos es más cuando es público. En nuestro interior, pues de pronto sí tenemos temores, pero como que son, no sé, más mínimos o se opacan más, pero siempre que es como en lo público es que tememos como más fuertemente. Entonces pensaba como eso, como tan tremendo, sigue siendo lo que vivió Satanás, vuelvo y digo, como ese temor a no ser reconocido, a no ser apreciado, igual que en la misma medida en que lo es Dios, ¿sí me entienden? A lo que quiero llegar, es como lo que me quedó pues como el tema, no sé si me hice entender. Sí, sobre todo que el temor es una muestra de cuán orgullosos y cuán ególatras, y, o sea, ese temor al hombre es justamente el miedo no de fallarle al Señor, sino de fallarnos a nosotros mismos y a lo que nosotros pensamos que somos y a lo que nosotros pensamos que podemos hacer, que tenemos unas capacidades extraordinarias. Lo que realmente el Señor nos muestra y nos lleva a que estamos graves, que mirar al Señor. Bueno, no. Qué bueno fue compartirles, ya me quitó el miedo, gracias a Dios. Me sirvió el tema. Pero yo creo que diariamente nos enfrentamos justamente con ese carácter orgulloso que en todo se representa de maneras diferentes. Pero que, como decía Ari, muchas veces se guarda en lo profundo del corazón, ¿no? Que en ocasiones no lo mostramos. Porque uno podrá decir, no, es que David no es orgulloso, no, David como es de buena gente, David como es de humilde, ay, no, tan bello que es, pero realmente el corazón alberga sus cositas, alberga su orgullo, alberga su... De hecho, yo soy una persona muy perfeccionista y a veces me cargo haciendo cosas yo porque creo que solamente yo las puedo hacer bien. Y que si las hacen otras personas no le van a quedar tan chévere, entonces prefiero hacerlas yo. Y eso es un problema grave, eso es un problema grave. En el colegio yo era la que hacía los trabajos y me cargaba con el trabajo de los trabajos en grupo porque yo decía, no, o sea, nos van a hacer perder las notas. Justamente menospreciando las capacidades de otras personas y pensando que yo era pues la más tesa. De hecho, todavía me pasa. Entonces, y eso se refleja en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Entonces, justamente ese era el mensaje, recordar que nuestra mirada en el Señor y que hay cosas que obviamente van a afectar la relación con el Padre mientras alberguemos en el corazón. Yo no sé si Fay tenga algo para decir, para que Fay también ore para despedirnos y amén. No, para como dar una conclusión ahí referente a todo lo que hablamos es el común denominador del hombre, o el temor más grave o el más grande que puede tener el hombre es el temor a lo desconocido. Creo que el enfrentar nuevas etapas, por ejemplo, yo creo que uno de los temores a la muerte es porque no sabemos qué va a pasar en medio de esas circunstancias, ¿cierto? No se imagina un montón de vainas que puede pasar durante la muerte, lo que uno puede vivir en la muerte, ¿cierto? Pues puede haber una dicotomía en las palabras, pero eso da miedo. Da miedo el irse a otro país a experimentar cosas nuevas. Da miedo aún el Señor porque realmente a veces no lo conocemos y nos da temor acercarnos o quizás conocerle como Él realmente es. Pero lo bueno de todos mis hermanos, como decía Sara, es que tenemos al Señor y tenemos las Escrituras. Las Escrituras nos muestran qué es la muerte. Las Escrituras nos enseñan cómo enfrentarnos a un infierno, ¿cierto? Muchas veces nosotros no le tenemos miedo
en sí al infierno como tal, así como lo han dibujado, sino a qué es eso, qué puede ser esa vaina, cómo puede ser vivir en medio del infierno, ¿cierto? ¿Cómo caer allí? Pero la palabra de gracia del Señor nos dibuja y nos da un panorama un poquito más amplio de lo que para el hombre dentro de su naturaleza es desconocido. Sí, que dentro de su pensamiento, dentro de su razonamiento es desconocido, para Dios no. Y Dios nos da absolutamente todo, como dice, toda la información que nosotros necesitamos y más encima nos da a su Hijo para poder afrontar esos miedos o esas cosas que nos pueden producir temor en nuestros corazones. Entonces, quería dar como esa parte nada más y no, excelente, excelente Saris y gracias a todos por la participación, esa es la idea. Y bueno, oremos para que el Señor sea llenándonos cada vez de su amor, que eche fuera todo temor, cualquiera que pueda haber en nuestro corazón y que realmente ese orgullo y quizás esa vanagloria, como decía Sara también, sea tratado y desechado también de nuestros corazones que a veces, muchas veces están aquí. ¿Sí? Entonces vamos a orar para despedirnos referente a estas cuestiones. Señor, te damos gracias por ese tiempo. Gracias, hoy, Señor, porque nos has tratado, Señor, hoy el corazón a través de este tema, Padre, la gloria, el temor al hombre. Gracias hoy, Señor, principalmente, Señor, por Sara, Señor, el cual tú le diste, Señor, una mente, Señor, le diste un corazón, Señor, le diste el aprendizaje, Señor, primeramente a ella, para podernos, Señor, mostrar, Señor, a nosotros los temores que puede vivir el ser humano, Señor, el temor, Señor, que acarrea, Señor, nuestros corazones y sobre todo, Señor, de dónde proviene el temor. Sabemos que el temor principalmente, Señor, proviene, Señor, del pecado y el no conocerte a ti, el no estar aferrados completamente a ti, Señor, el no confiar en ti, Padre de la Gloria. Por eso hoy te pedimos, Padre de la Gloria, de que tú, Señor, eches fuera, Señor, todo temor, que quites, Señor, todo miedo, Señor, que quites de nuestros corazones, Señor, toda arrogancia, Señor, todo orgullo, Señor, que haya, Señor, en nuestros corazones, Padre de la Gloria, que seas tú tratándonos, Señor, llevándonos, Señor, a confiar en ti, Señor, un 100%, Padre de la Gloria, llevándonos, Señor, a poder, Señor, a no sentir más miedo en saber, Señor, cómo será la muerte, en saber, Señor, cómo será aquello que es tan desconocido, Señor, para nosotros, pero que para ti, Señor, es algo natural, Señor, y conocido completamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar, Señor, en ti, a amarte, Señor, a ti, Señor, sobre todas las cosas, porque eso, Señor, es lo que va a echar fuera el temor, Señor, como la habla primera de Juan, Padre de la Gloria. Llénanos, Señor, de tu presencia, muéstranos, Señor, cada día más que la luz es Cristo, que el camino es Cristo y que el remedio, Señor, para esos temores es Cristo Jesús y tu palabra, Padre de la Gloria. Gracias hoy, Señor, por este tiempo precioso, Señor, límpianos, sánanos, síguenos tratando, Señor, síguenos, Señor, purificando, síguenos, Señor, siendo santos, síguenos, Señor, adiestrando, Señor, a través de tu palabra y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Que esa palabra y que esa enseñanza que nos dio Sara, Señor, no se nos olvide, Señor, y siempre, Señor, estemos meditando, Señor, una y otra vez lo que tú hoy nos has hablado a través de ella, Padre Santo. Gracias hoy, Señor, por la vida de David. Gracias hoy, Señor, por la vida de Erika, por Jorge, que no estuvo con nosotros hoy, Señor, por algunas circunstancias que se le presentaron. Gracias por la vida de Eifer, de Carito, de Cristian. Señor, gracias por la vida de Cristina, Señor. Gracias por cada una de las personas, Señor, que nos reunimos acá. Y te pido, Señor, de que sigas añadiendo más personas, Señor, para que sigan, Señor, creciendo y madurando, Señor, en el Evangelio puro y santo de Jesucristo. Gracias, Señor, por ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya Dios los bendiga, muchachos. Estamos despedidos. Dios los bendice. Seguimos en Muchas contacto durante la gracias, semana. edificante la clase. Feliz noche. Gracias. Sara, Dios los muchas bendiga. gracias. Chao. Y estén orando porque creo que están programando cierre total para el fin de semana. Yo creo que sí. Sí. Desde el miércoles yo creo que ya no Ay, sé. Ver, gracias por enseñarme una nueva palabra, dicotomía. O bichotomía, también aplica. Sí. Chao, bendiciones. Que tan ilustre. Chao, bendiciones.